El pasado martes 26 de agosto se realizó acá en el Colegio San Sebastián un foro debate relacionado con la reforma educacional. Esta actividad está dirigida principalmente a apoderados, profesores y comunidad en general como una forma de informar lo que el gobierno está proponiendo en esta reforma. Tuvimos como invitados especiales, panelistas en este foro debate, al señor secretario ministerial, don Felipe Melo, al senador de nuestra zona, don Andrés Salamán, y al alcalde de Los Prados, don Gonzalo Navarrete. Ellos, junto con presentar la reforma, dieron su posición al respecto, entregando una amplia información y puntos de vista distintos a los asistentes. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes puedan ver esta actividad, este debate, las diferentes posturas presentadas en esta oportunidad, para que ustedes se informen y tengan una idea de qué es lo que el gobierno presenta en este proyecto de reforma. Queremos hoy día escuchar de primera fuente qué habla la reforma educacional. ¿Qué pasa con los colegios particulares subvencionados? ¿Qué sucede con la calidad de la educación? Por esta razón, tenemos 3 invitados que nos hablarán sobre este tema. Sí, son 3. Uno ya viene en camino. En primer lugar, saludamos y damos la bienvenida a don Felipe Melo, secretario regional ministerial, quien nos acompaña. Bienvenido, don Felipe. Don Gonzalo Navarrete, alcalde de Los Prados, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bienvenido, don Gonzalo. Y en camino, pronto a integrarse como expositor, don Andrés Salamán, senador del sector Santiago Poniente. Ya se integrará para darnos su opinión sobre la reforma educacional. ¿Cuál va a ser la forma de trabajar? Primero, tendremos exposición, partirá don Felipe, continuará don Andrés Salamán y finalmente don Gonzalo. Mientras eso ocurre, ustedes tendrán la posibilidad de anotar sus preguntas, las dudas que tengan. Lo importante en esto es que ustedes se identifiquen e identifiquen también a quién le dirigen la pregunta. Aquí tendremos las personas que van a clasificar, no seleccionar, clasificar las preguntas que ustedes nos hagan. La idea es que cada expositor o a quien va dirigida la pregunta conteste solo una pregunta de un tipo, ¿ya? Hay personas que andan con un papelito también por ahí para entregarlo a ustedes, levantan la mano, ubican, para que puedan realizar la consulta correspondiente. Luego vamos a seguir dando algunas explicaciones, pero lo importante ahora es partir con el tema. Tenemos algún retraso, así que invito a don Felipe para que partamos con la exposición de lo que es la reforma educacional. Muchas gracias también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya, ¿no? ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Yo también. Ayuda un poco esto, pero no tanto. Miren, primero que todo parto en realidad por agradecer la invitación. Yo diría, ha habido una particular dedicación, es curioso, ¿no? Pero me ha tocado estar ya bastante, creo que esta es mi quinta o sexta vez en Melipilla y Talagante discutiendo sobre la reforma, y ha sido siempre una experiencia muy grata. Estuvimos también el sábado pasado, ¿no? en Talagante, en el primer diálogo de la reforma
estas dos provincias, ¿no? Que también fue muy, muy exitoso. La reforma educacional es una invitación, ¿no? La reforma educacional es muchas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas es una invitación. Y el ánimo con el cual nosotros acogemos esta invitación es, yo diría, muy fraternal, ¿no? Nosotros entendemos que la reforma educacional, siendo un proyecto, ¿no?, tan ambicioso como el que es, tan complejo como lo que es, tan extenso en su periodo de implementación como lo que va a ser, ¿no?, que no toma 2 o 3 meses, no toma un año, ¿no? Su implementación completa sin duda va a tomar probablemente incluso décadas. Y por lo tanto es una tarea que solamente podemos llevar a puerto si es que la hacemos entre todos, ¿no? Nuestro ánimo, por lo tanto, primero que todo, es entender que en cada diálogo como este nosotros nos encontramos con aliados de la reforma educacional. La reforma educacional es un mandato de la ciudadanía chilena a la presidenta Bachelet, a su programa de gobierno y por lo tanto también a el Ministerio de Educación. Nuestro sistema educacional se configuró en sus normas más básicas a comienzos de los 80, ¿no?, en un contexto con un país muy diferente que el que tenemos hoy día. No solamente en términos de que no teníamos democracia en ese entonces, hoy día sí lo tenemos, sino que también en función de cuáles... las Naciones Unidas, por ejemplo, nos dicen que en general el ejercicio de los derechos es progresivo, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que los países se van desarrollando, le pueden garantizar a los ciudadanos niveles de ejercicio de sus derechos cada vez mayores. Y por lo tanto, obviamente estamos hablando de condiciones en nuestro país muy diferentes a las que teníamos 35 años atrás y quizás nuestro sistema educacional se nos ha quedado anquilosado, ¿no? Se nos ha quedado un poco en el pasado y efectivamente tiene ciertas normas que como ciudadanía chilena no nos gustan, ¿no? Por eso es que efectivamente entendemos que a una reforma que ha sido, yo diría, demandada por diversos sectores, como decía en la introducción el dueño de casa, existen, yo diría, los más diversos expresiones que nos dicen nuestro país se tiene que poner a tono, nuestro país tiene una deuda consigo mismo y esta reforma educacional la queremos entender, por lo tanto, como un esfuerzo muy noble de efectivamente dar ese salto hacia el desarrollo en cuanto a nuestro sistema educacional. ¿Cuál es el diagnóstico? El monseñor Esati nos hacía una pregunta muy interesante, ¿no?, que decía, veo ventanas, no veo el edificio, ¿no? Parto por la idea del edificio. El edificio de esta reforma es construir un sistema educacional que garantice educación de calidad para todos y todas nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no?, incluso adultos también, ¿no?, pero fundamentalmente niños y niñas y jóvenes, todos recibiendo una educación de calidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? No hablamos solamente de pruebas estandarizadas, no hablamos solamente de CIMSE, no hablamos solamente de PSU, hablamos al final de cuentas de desarrollo humano, ¿no? La educación es de calidad cuando efectivamente propende hacia el desarrollo humano de los educandos o cuando despliega las capacidades de los niños, niñas y jóvenes en los más diversos ámbitos del ser, no solamente en lo estrictamente cognitivo, sino que también efectivamente en ámbitos artísticos, deportivos, al final valóricos, por cierto, ¿no? Hay muchas cosas que es imposible medir, ¿no? Medir la solidaridad de un niño con el CIMSE no se puede hacer, ¿no? Por lo tanto tenemos que involucrar las familias, tenemos que involucrar a las comunidades docentes, efectivamente para que lograr incluso que valores tan complejos, ¿no?, de que se generan en los procesos de socialización de los niños sean también parte muy sustantiva de lo que aporta y de lo que apunta un proyecto educativo. Voy a ir más concretamente hacia esta reforma, ¿no? Esta reforma, como les digo, va a tomar mucho tiempo, necesita de todos nosotros para que sea implementada con éxito. Ustedes saben, la coalición de gobierno tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Podríamos quizás pensar, ok, confiemos en eso, mandamos el proyecto, se ejercen esas mayorías y nos dedicamos a la implementación. Sin embargo, no nos preocupa solamente el éxito legislativo de esta reforma, nos preocupa muy sustantivamente y quizás prioritariamente el éxito educacional de la reforma. Es decir, que en cada uno de los espacios, en particular en este colegio, llegue, se asimile como una oportunidad, como una herramienta virtuosa, como una herramienta positiva que abre mejores oportunidades para que los sostenedores, en este caso particular subvencionados, puedan efectuar una labor mejor que la que están efectuando al día de hoy. La idea efectivamente es nivelar hacia arriba. Como les decía, partimos de un diagnóstico. El diagnóstico es que nuestro sistema educacional ha avanzado mucho en ámbitos de cobertura, es algo que las leyes del mercado en general hacen más o menos bien, ¿no? Producen más y segmentan. Quizás esa es por esencia lo que producen los sistemas entregados al mercado, ¿no? Eso nos gusta quizás en el campo de los automóviles, se venden más automóviles y cada quien puede elegir en función de sus posibilidades el automóvil que más le acomoda. Quizás lo mismo con los celulares.
Sin embargo, cuando entramos a educación, pensamos que el escenario es distinto. La educación es un derecho, no es un bien de consumo. Y por lo tanto, efectivamente, de manera independiente a las capacidades de pago de las familias, tenemos que garantizar que todos los ciudadanos chilenos, todos nuestros niños reciben educación de calidad. Y eso es lo que al día de hoy no tenemos. Lo que tenemos al día de hoy es efectivamente una cancha muy dispareja, ¿no? Donde vemos todos los resultados de todos los estudios que muestran diversas maneras, ¿no? Hay un estudio muy famoso con la línea 4 del metro, hay otros que muestran efectivamente que incluso cuando hablamos de resultados en pruebas académicas, la correlación del desempeño de los niños es dramáticamente similar al nivel del bolsillo de sus padres y de sus familias, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos evaluando no es necesariamente la capacidad de aprender del niño, sino que nuevamente una vez muy correlacionado con el nivel salarial o la capacidad de pago de los padres. Lo que necesitamos entonces hacer es nivelar hacia arriba, sacar estas normas de mercado que hacen que la educación chilena sea dramáticamente segmentada y reemplazarlas por normas que apunten al ejercicio de un derecho social. Por eso es que tenemos 4 proyectos de ley, a diferencia de otras reformas, como la reforma al sistema de salud, por ejemplo, con el auge, como la reforma procesal penal. En este caso tenemos que una reforma educacional significa muchos proyectos de ley, no solamente uno, ¿no? Nuestro país ya ha conocido 4. Ha conocido la reforma porque la reforma en sus principios y en sus mecanismos más gruesos está contemplada en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Cualquiera lo puede verificar eso, ¿no? Y sin embargo requiere mecanismo y requiere mucha discusión en instancias como esta, instancias como los diálogos ciudadanos que estamos llevando adelante como ministerio, ¿no? Y por lo tanto, de todos los proyectos que tiene, proyectos de reforma legal que tiene esta reforma educacional, la ciudadanía ya ha conocido 4 de ellos, ¿no? El proyecto que establece una nueva institucionalidad para educación parvularia, crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, crea un ámbito, una intendencia dentro de la Superintendencia de Educación Escolar que va a velar solamente por la fiscalización en el ámbito de educación parvularia, cosa que ya no nos ocurra que hay un establecimiento parvulario particular pagado que ni siquiera sabíamos como ministerio que existía, o que solamente teníamos esta figura del empadronamiento, ¿no? Que se ha creado muy recientemente para hacerse cargo de, yo diría, unas denuncias muy concretas y muy dolorosas para nuestra sociedad muy recientemente. Apuntamos, por lo tanto, a un sistema semejante al de la educación escolar, de un reconocimiento oficial de establecimientos a nivel parvulario. Avanzamos en ese nivel muy sustantivamente también en cobertura, pues a diferencia de los otros niveles de la educación, en general en educación parvularia todavía tenemos una deuda muy grande como país de cobertura, de ofrecer alternativas de educación parvularia para todos nuestros niños y niñas. Y tenemos otro proyecto de ley que tiene que ver con la administración provisional, que si bien es un tema bastante más pedestre, no deja de ser muy importante. No queremos que nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con en la Universidad del Mar y a nivel escolar, que si bien la figura ya existe, es una figura que necesita ser reforzada y que esta ley también hace, en el sentido que un administrador provisional que puede eventualmente nombrar el superintendente de educación necesita de ciertas herramientas y de ciertas atribuciones mayores que las que tiene el día de hoy para enfrentar casos tan complejos como los que hemos conocido también en la región metropolitana de manera reciente, ¿no? Bertrand Russell, un colegio en la Florida, que cierra de manera muy abrupta porque le ejecutan el banco, el inmueble al sostenedor que no fue capaz de pagar las diferentes deudas que tenía, ¿no? O el caso que conocimos el viernes pasado, la escuela Santa Rita en Quinta Normal, donde efectivamente por un lío del sostenedor, que era ex esposo de la dueña del inmueble, el ex marido no le pagó el arriendo y la ex mujer lo desaloja, ¿no? Una situación muy dramática, tiende a ser incluso tragicómica, ¿no? Pero efectivamente ese tipo de cosas aún sucede en nuestro sistema educacional precisamente porque no tenemos un sistema que garantice que el vínculo, por ejemplo, de un sostenedor serio con su inmueble es mucho más cercano que lo que tenemos hasta el día de hoy, que vemos lamentablemente este tipo de situaciones. Y hay un cuarto proyecto de ley que es el que nos convoca quizás más profundamente en la discusión el día de hoy, y es el que me voy a detener un par de minutos en cada una de sus 3 principales componentes, ¿no? Se habla del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a selección, y no el proyecto que dice sí a qué. Este es el proyecto de la arquitectura inclusiva, el de la arquitectura de un derecho social como el de la educación. Ese es este proyecto. Saca las normas, las componentes que hacen que tengamos esta educación segmentada, ¿no? Una de las educaciones más segregadas del mundo, según el estudio de la OCDE, ¿no? Y que efectivamente hace que nivelemos hacia arriba. Ese es el espíritu que tiene este cambio de las reglas del juego. Por supuesto que hay que asumirlas como tal, pero nos parece que es un cambio justo y es un cambio que
con quienes estaban efectivamente dentro de este sistema con las reglas antiguas, hay que hacer justicia en relación a todos los compromisos que ellos habían adquirido, a todas las inversiones que se habían adquirido hasta el momento. Lo voy a explicar. Primer componente, ¿no? Fin al lucro. En la educación hacemos un esfuerzo grande como país de destinar recursos, sin embargo, parte de esos recursos se nos quedan en otro ámbito, que no es el educacional. Tenemos un saco roto, ¿no? Necesitamos bordar ese saco roto y que efectivamente los recursos que como país invertimos en educación se queden en educación. Por supuesto que eso significa, dicen que esto no tiene que ver con calidad, son del orden de 400 millones de dólares que perdemos por año del sistema educacional que se destinan a otros fines, y estos son, por supuesto, 400 millones de dólares que estarían disponibles para la calidad, para mejor infraestructura, mejores salarios para los profesores, para los asistentes de la educación, para los equipos de gestión de los establecimientos, material didáctico, etcétera, ¿no? Ese es el argumento por los números. Y también aquí hay un argumento valórico, ¿no? Que tiene que ver con, cuando hablamos de educación, no queremos estar hablando de otros fines. No queremos que una comunidad educativa, al final de cuentas, se vea tensada, porque parte de esa comunidad educativa no está pensando efectivamente en mejorar la educación, está en una tensión muy compleja entre tener, por ejemplo, un reajuste salarial del cuerpo de trabajadores de un establecimiento, o llevarse o hacer retiro de una utilidad mayor, ¿no? Al final de cada uno de los ejercicios anuales. Ese tipo de tensiones queremos sacarlo, ¿no? Queremos efectivamente forjar comunidades educativas que estén todas alineadas con el único propósito de entregar buena educación a los niños y niñas, ¿no? Eso no tiene nada que ver con tener sueldos más bajos, todo lo contrario, ¿no? Significa que los recursos estén disponibles, entre otras cosas, para pagar sueldos más altos. Pero todo lo que tiene que ver con, por así llamarlo, retorno al capital, ¿no? Con quienes hacen retiro de utilidades solamente por el ser dueños de los establecimientos y no por trabajar en los establecimientos, es un rasgo que queremos corregir. Y ojo que aquí lo que se corrige que es un rasgo que se considera deficitario y no a los establecimientos que efectivamente poseen ese rasgo, ¿no? Y por lo tanto aquí no hay ningún cierre forzoso de escuelas, no hay ninguna invitación a salir del sistema, todo lo contrario, hay una invitación muy fraternal a asimilar estas nuevas herramientas para tener una educación de mayor calidad, con mayor equidad, más inclusiva. Segundo componente, el reemplazo del copago, ¿no? No se trata que el copago se termine porque va a haber menos recursos, todo lo contrario. El copago fue una idea ideada o generada, ¿no? Como política pública a mediados de los 90, cuyo fin era, al final de cuentas, levantar mayores recursos para la educación. Y si las familias estaban disponibles a aportar de su bolsillo parte de esos recursos, ¿por qué negarse, ¿no? Por lo tanto, tiene una componente muy virtuosa que es levantar mayores recursos para los establecimientos educacionales. Lo complejo que tiene es que la situación ya irregular o ya con una cancha dispareja se agrava. Pasamos de un sistema blanco y negro a un sistema de escala de grises, ¿no? Donde tenemos colegios de 0.000 pesos, de 10.000 pesos, 20, 30, hasta 84.000 pesos, y después saltamos a los particulares pagados aún más caros, ¿no? Lo que necesitamos, por lo tanto, es quedarnos con lo bueno y corregir lo malo. Ese es el principio básico de esta reforma, ¿no? Quedarnos con lo bueno y corregir lo malo. Corregir lo malo significa que la segregación que este sistema generó, efectivamente lo corrijamos y que no perdamos recursos al hacer esa corrección. Hay un tercer elemento que es sustantivo en esto, que no hacer de esto una inversión pública regresiva, es decir, no poner recursos en esos establecimientos que cobran un copago más alto de manera prioritaria por sobre aquellos establecimientos que no cobran copago. Y por lo tanto lo que se propone en esta ley es 2 nuevas subvenciones que van a los establecimientos gratuitos, por lo tanto se van inyectando progresivamente cada año. Al segundo año ya estaríamos cubriendo del orden del 40% de los establecimientos, donde recibirían más recursos siendo gratuitos que teniendo financiamiento compartido, ¿no? Estos recursos van tanto a la educación pública, que es gratuita, como a la educación particular subvencionada, que opte por el camino gratuito. Buenas noticias, ¿no? Se ha hablado mucho que vamos a tener estampilla de colegios hacia los particulares pagados. De los 3.145 establecimientos de la región metropolitana, tenemos uno que hace ya varios meses fue el único que dijo que incluso había tomado esta decisión hace harto tiempo ya, ¿no? Y por el otro lado tenemos 6 establecimientos que han optado por el camino inverso, pasan de financiamiento compartido a gratuito. El 80% de los nuevos establecimientos que solicitan su reconocimiento oficial en el Ministerio de Educación en la región metropolitana solicitan ser gratuitos, ¿no? Hasta 2 años atrás, estos establecimientos que solicitaban ser gratuitos eran menos de la mitad, hoy día son el 80%. ¿Cuál es la lectura que nosotros hacemos? Que el sistema empieza a reaccionar positivamente en función de esta reforma, ¿no? Acoge efectivamente esta invitación que estamos haciendo como gobierno para que saquemos estas
estas normas que segmentan por capacidad de pago y entremos en una lógica de educación de calidad y gratuita. Un último elemento respecto al copago, ¿no? Que es un punto que el senador Alamán, yo estoy seguro que lo va a decir cuando llegue, porque acabamos de estar en un foro en Padre Hurtado con él, ¿no? Hay una mejora muy sustantiva, ¿no?, del proyecto original en relación a lo que ya hemos comprometido como Ministerio de Educación, y es que un compromiso explícito, ¿no?, que aquí el reemplazo es peso a peso, es decir, no hay ningún establecimiento en Chile que cuando termine este reemplazo de los recursos que ponen las familias vaya a recibir menos recursos que antes, ¿no? La idea es obviamente nivelar hacia arriba, ¿no?, que ningún establecimiento deje de percibir fondos, que tenga que eliminar talleres, que tenga que suspender actividades deportivas fruto de este cambio, y por lo tanto los establecimientos que tienen copago pueden mantener su copago hasta que efectivamente las subvenciones públicas alcancen exactamente el mismo nivel que tiene el copago que están cobrando al día de hoy, ¿no? Y por lo tanto es la manera donde podemos avanzar. Probablemente no nos vamos a demorar los 10 años que comprometía el proyecto inicialmente, pero sí le tenemos que poner un plazo acotado para que efectivamente este cambio se produzca. Probablemente serán del orden de 12 o a lo más 15 años plazo, ¿no? Y esto comienza al segundo año de implementación de la reforma, es decir, si se aprueba hoy día, es recién el año 2016 donde vamos a ver por primera vez estas dos nuevas subvenciones a los establecimientos gratuitos. Tercer y último elemento, el de la selección. Este felizmente no tiene nada que ver con recursos económicos, sí tiene que ver mucho con educación, ¿no? Los educadores hablan del efecto pares, ¿no?, de que efectivamente en un ambiente más diverso todos aprendemos más, ¿no? Estudiantes más aventajados, con más oportunidades, con menos oportunidades, todos aprenden más y mejor en general cuando tenemos aulas más diversas. Nosotros queremos un sistema más diverso, queremos un subsistema más diverso también en el mundo público, en el mundo particular subvencionado y en el mundo particular pagado, y queremos, por supuesto, establecimientos y aulas más diversas, ¿no? Pensamos que esas son buenas noticias. Y por lo tanto lo que se invita es que los establecimientos modifiquen sustantivamente sus políticas de admisión. Hay algunas que en el mundo actual son abiertamente discriminatorias, ¿no? Un establecimiento que exige vía entrevistas, que son quizás vías soterradas, ¿no?, pero que al final de cuentas ocurren. Exigen, por ejemplo, que las familias sean biparentales, ¿no?, para que sus niños puedan acceder a la educación de ese establecimiento, ¿ah? O privilegian al menos familias biparentales con mejores apoyos a nivel de culturales o de capital sociocultural de la familia versus otras. Nos parece que eso es discriminatorio y eso efectivamente con estas normas ya no va más, ¿no? Sin embargo, hay una segunda componente de esto que también tenemos que corregir y que es la sistemática aplicación de pruebas de selección académicas, ¿no?, que muy bien inspiradas, muy nobles por cierto, sin embargo muestran en cada uno de los estudios que se han hecho al respecto una dramática correlación con el nivel socioeconómico de las familias, ¿no? Y esto es muy simple, un niño que tiene 10 oportunidades de aprendizaje y aprovecha 8, es decir, un 80% en una prueba de valor absoluto tiene desempeño 8, ¿no? Un niño que aprovecha la mitad de las oportunidades de aprendizaje, ¿no?, pero que tiene 100 oportunidades, en una prueba de valor absoluto tiene desempeño 50. Un niño que tiene 100 oportunidades y la mitad de ellas las aprovecha, desempeño 50. Un niño que tiene 10 oportunidades y el 80% de ellas las aprovecha, tiene desempeño 8, ¿no? 50 contra 8, estamos seleccionando a un niño básicamente porque tuvo más oportunidades que otro, no necesariamente porque sea mejor estudiante ni nada de eso, ¿no? Tenemos, yo diría, unos falsos tótem como selección, ¿no?, como indicadores de calidad que efectivamente nos engañan como comunidad nacional. El CIMSS es uno de ellos, la PSU es otro. No es que los tengamos que derribar ni mucho menos, pero sí tienen que ser urgentemente complementados con otro tipo de evaluaciones que apunten efectivamente a una mirada más holística de lo que queremos lograr como educación. Y por lo tanto lo que se invita no es que el Estado seleccione los establecimientos por las familias, ni mucho menos, como alguna gente ha comentado, ¿no? Lo que se invita es que las familias, ahora sí en libertad y no en función de su capacidad de pago, puedan elegir el establecimiento que quieran, ¿no? Más de la mitad de las familias chilenas no tienen ni un peso disponible para pagar en la educación y tienen que elegir entre el 54% de establecimientos que son gratuitos. Al final de esta reforma, el 93% de los establecimientos van a ser gratuitos. Díganme si eso no es un cambio positivo para que las familias de verdad puedan elegir, ya no solamente desde ese universo del 54%, sino que del 93% de los establecimientos, todos ellos van a ser gratuitos. Y ya no solo entonces las familias van a estar en mejores condiciones de elegir establecimientos si es que tienen un escenario biparental, sino que también, en caso de que sea una mamá soltera, perfectamente puede elegir el mismo establecimiento que una familia
que tenga papá y mamá, o que sigan casados, o que estén o no estén casados, ¿no? Los niños no tienen ninguna responsabilidad al respecto y por lo tanto esas familias de los más diferentes tipos tienen que estar en igualdad de condiciones de elegir un establecimiento. Las familias son las que eligen los establecimientos y solamente en el caso en que exista sobredemanda por los establecimientos opera un mecanismo aleatorio, ¿no? No hay nada más justo que efectivamente no sea una entrevista a la familia, no sea una evaluación de sus colillas de sueldo la que dice qué niño se queda y qué niño se va, ¿no? Sino que sea, al final de cuentas, si tenemos 60 postulantes para 50 cupos, esos 50 niños seleccionados van a ser sorteados en función, obviamente, una vez habiendo considerado las preferencias de la familia. Si la familia no queda seleccionada en el primer establecimiento que priorizó, será en el segundo o será en el tercero. Pero al final de cuentas, maximizamos la capacidad real de las familias para elegir los establecimientos y hay, por lo tanto, una confianza absoluta, ¿no? No hay una política pública que haya ahondado más las capacidades de elegir de las familias que esta propuesta de reforma educacional. Y por lo tanto, yo diría, es uno de los principales mitos que se han levantado, ¿no? No hay aquí ningún gran hermano, ningún ente externo, ni el Ministerio de Educación, ni ningún otro que vaya a elegir los establecimientos por la familia. No tampoco ocurre esto que se ha dicho que voy a poder elegir solamente los establecimientos que estén en mi cuadra, ¿no? Sabemos que tenemos una realidad territorial muy segregada y por lo tanto perfectamente una familia puede elegir, si es que está disponible hacerlo, ¿no? Ir desde Melipilla hasta Santiago por un establecimiento educacional, viceversa, es perfectamente posible, ¿no? Esa es la invitación fundamental de esta reforma, ¿no? Y con esto quiero terminar. Al final de cuentas son cambios, yo diría, de sentido común, si uno lo mira de manera más desprejuiciada y si lo mira con la calma que este cambio merece, ¿no? Pero son sistemas que también tenemos que estar absolutamente abiertos a diferentes particularidades que, por cierto, yo creo que nos tenemos que acercar con un cambio de estas características, ¿no? Honrar, por supuesto, los compromisos de sostenedores que durante 35 años se metieron la mano al bolsillo, hicieron inversiones como esta, ¿no? Entiendo, en conjunto con el Estado, que hizo un aporte capital para este hermoso colegio, ¿no? Y que nosotros le tenemos que dar condiciones de salida, opciones, por supuesto, que sean razonables, ¿no? El criterio que está detrás de esta reforma es que puedan hacer retiro del capital invertido en valores comerciales. ¿Qué más razonable que eso, ¿no? Efectivamente hay un cambio en las reglas del juego, ¿no? Para eso están los parlamentarios, para cambiar las reglas del juego para bien. Pensamos que esto es un cambio virtuoso y que efectivamente tiene que honrar también el compromiso que han tenido con la educación quienes entraron a esto porque tenían también, aparte de los fines educacionales, fines de lucro. Hay que darle una salida razonable y eso es lo que también esta reforma va a contemplar. Es una discusión quizás menos educacional, es una reforma que tiene que ver más bien con los capitales, ¿no? Y que probablemente también va a tener su escenario de trabajo donde, por cierto, el Ministerio de Hacienda va a jugar un rol importante, ¿no? Pero hace poco el sostenedor nos hacía la pregunta, ¿en qué va a terminar todo esto? Yo confío absolutamente, ¿no? Que con el apoyo de ustedes, trabajando, ¿no? Discutiendo noblemente, ¿no? De cara a cara, poniendo la información sobre la mesa, lo que vamos a hacer es perfeccionar este proyecto donde efectivamente tengamos que perfeccionarlo, responder este mandato ciudadano de cambiar las normas, de cambiar estas reglas para que tengamos en la educación un derecho social y no un bien de consumo y felizmente vamos a tener un escenario donde el día de mañana efectivamente nuestros hijos van a estar absolutamente todos mezclados, ¿no? Donde ya no vamos a tener la educación de los hijos de alcalde, de los hijos de directores, de los hijos de sostenedores y por otro lado los hijos de trabajadores o los hijos de los empleados de aseo. Vamos a tener de nuevo esa educación pública y esa educación particular subvencionada, inclusiva, esa educación que al final de cuentas reconozca que los niños no tienen ninguna responsabilidad del escenario que le tocó vivir a sus padres y por lo tanto todos ellos merecen una educación de calidad y no solamente unos pocos, ¿no? Estamos seguros que con más invitaciones como esta, con mayor diálogo y con un vínculo muy fraterno de las comunidades educativas vamos a lograr que esta reforma llegue a puerto. Muchas gracias. Habiendo escuchado la exposición de lo que es la reforma educacional por parte de don Felipe Melo, aprovechamos de saludar y dar la bienvenida a esta ceremonia, a este evento, al senador Andrés Salamán. Bienvenido, buenas tardes. Ya, no. Para dejarlo descansar un poco, le vamos a pedir a don Gonzalo que
nos diga cómo ve él como alcalde esta reforma que, como dije en un inicio, tiene como principal protagonista a los colegios particulares subvencionados en esta primera etapa. Don Gonzalo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Lo dejamos afuera, ¿verdad? Sí, le faltó silla. Está, vale. Bueno, mi nombre es Gonzalo Navarrete, yo soy alcalde de la comuna de Los Prados, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipios. En primer lugar, la asociación está planteando en que la desmunicipalización, desde el punto de vista de quien administra, es necesaria porque los niveles de desigualdad que existen en Chile no solo son la desigualdad que tiene el bolsillo de la persona, de la familia, del trabajador, en que ya los conocemos y no hay para qué entrar en eso, sino también existe una desigualdad territorial que hace que comunas como por ejemplo Los Espejos tienen de ingreso anual cerca de 95.000 pesos por persona por año, y hay comunas como la de Providencia, Vitacura, Barnechea, cuyo presupuesto hace que más o menos estén cerca de 900.000 pesos por persona por año. Y por lo tanto, en todos los servicios que se prestan, áreas verdes, basura y educación, los aportes que pueden entregar los municipios como, comillas, copago, son completamente distintos. Y tenemos comunas en que tienen un aporte desde el punto de vista del presupuesto que se le entrega por alumno, que va cerca de los 12, 15.000 pesos, hasta comunas que colocan entre 90 y 100.000 pesos de, comillas, copago municipal. Y eso hace que el sistema sea extraordinariamente sectorizado. Hay una curva del CEP que es bien impresionante, en donde cuando uno mira el nivel de pobreza, en la medida en que disminuye el nivel de pobreza, está aumentando el nivel de CIMSE estación por estación de metro, si uno la ve desde La Reja hasta Manquehue. Por lo tanto, hay un tema estructural que hace que la cantidad de recursos que tiene la familia, que no es compensado por el Estado a través del municipio, que no es compensado a través de los servicios municipales, y que para el caso de educación no son solo cuánta plata yo coloco en la escuela, sino cuánto yo tengo de compensaciones de la vulnerabilidad, hace que el proceso de desmunicipalización sea necesario para entender que el Estado asuma su responsabilidad de aportarle a las personas las compensaciones desde el punto de vista de lo que el Estado tiene como responsabilidad de proveer educación de calidad independientemente del territorio en donde uno vive. En la región metropolitana, malo será el Transantiago, pero uno se puede mover, algo puede compensar desde el punto de vista de lo que es la desigualdad territorial. Pero en las regiones, en donde eso ya no es posible, la desigualdad territorial requiere una compensación del Estado, y por lo tanto nosotros entendemos que los malos resultados, comillas, veamos de qué es lo que estamos hablando, porque si hablamos de malos resultados entre educación de administración pública y administración privada, a igualdad de condición socioeconómica, el resultado medido por el CIMSE consistentemente igual o mejor en el colegio municipal. Y por lo tanto, entonces, uno dice, aquí hay una manera de entender la desigualdad territorial que el Estado tiene que hacerse cargo. Y eso significa, un segundo término que nosotros queremos plantear, es que el tema de la calidad no es solo el resultado del CIMSE, y nosotros entendemos que el resultado del CIMSE es la prueba final de un conjunto de factores que hace que un niño aprenda o no aprenda, de los cuales hoy día la sociedad al interior del aula puede y debe hacerse cargo si es que uno entiende la calidad de una manera un poco distinta, en que uno entiende que la especificidad de la escuela es el aprendizaje, y el aprendizaje de las materias propias de las asignaturas, pero también el aprendizaje de valores y también el aprendizaje de actitudes. Y por lo tanto, uno dice, para mejorar calidad, yo tengo que mejorar lo que ocurre en el aula, profesores,
currículum, sistema de enseñanza, tecnología, disciplina, convivencia al interior del aula, pero también tengo que agregarle lo que significa el tratamiento de la vulnerabilidad. Nosotros hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con alguien que es bastante distinto de mí, de lo político, pero que finalmente concluimos lo mismo con el alcalde de La Maza. En que si uno al tema de lo que ocurre en el aula le agrega compensación de vulnerabilidad, es decir, lo que ocurre con padres ausentes, con ausencia de proyecto vital, con ausencia de afecto, con mucha violencia intrafamiliar, y sobre todo si uno interviene tempranamente, integrando al proceso educativo a un psicólogo, a un mediador familiar, a un asistente social, en muchos casos un antropólogo, que permita que el niño que tiene condición vulnerable, en el cual, como yo digo, la última vez que lo encontraron lindo es cuando nació, y de ahí para adelante lo único que ha encontrado es desafecto y agresión, y por lo tanto su conducta agresiva más bien tiene que ver con lo que ha vivido, con ausencia de adultos significativos, porque el papá no está, porque la mamá no está, porque el dirigente social no está, porque los partidos políticos no están, porque los curas no están, porque los pastores no están. Entonces un niño que está solo, bueno, en el colegio uno puede tener un espacio en que sea acogido y sea, no digo tratado, pero que sea bien tratado, y uno puede hacer que ese aprendizaje también sea parte de la gestión educativa. Y lo tercero es que tiene que ser parte del desarrollo de una nueva escuela, de una nueva calidad, lo que tiene que ver con los temas que se entienden como capital cultural. Porque buena parte de la ausencia de estas múltiples oportunidades que planteaba el Ceremi tiene que ver con cuántas veces se le lee, con cuántas veces se le habla, con cuántas obras de teatro ha visto, con cuántas salidas más allá de la población ha tenido, con cuánto contacto con el deporte, con la cultura, con la belleza ha tenido. Es decir, lo que hoy día se entiende como extraescolar, que yo creo que no tiene nada de extraescolar, que forma parte del acervo del capital cultural y por lo tanto de la capacidad de aprendizaje, de la interconexión neuronal, si es que uno lo mire, perdone la información médica, porque yo soy médica, de cuánta interconexión neuronal tienen los niños. Y eso, si uno dice entonces, manejo del aula, manejo de la vulnerabilidad y manejo del capital cultural en un proceso más integral de calidad que tiene que tener financiamiento, porque cuando uno habla de nueva calidad, habla de nuevo financiamiento, hace que mi hija, que es una Pelolais de la Reina, que va a un colegio caro, que a mí me encantaría que conociera a mis jóvenes de Lo Prado, pueda ir a ese colegio, entregar lo que sabe y aprender, pero que no tenga riesgo que en el baño le pase algo terrible del cual me tenga que hacer cargo. Y entonces ese proceso de una calidad inclusiva, que es mucho más potente que lo que tenemos hoy día, es lo que yo creo que esta reforma debe terminar haciendo, en donde lo que usted escoge es un proyecto educativo y no calidad, y no seguridad, y no agresión. Y eso es un proceso que es de largo aliento, pero que si uno se lo fija como proceso de la reforma, en que los colegios que hoy día son municipales, que va a administrar el Estado, tienen un sistema de gestión de calidad integral de la misma manera que lo tiene el particular subvencionado, que ambos reciben los mismos recursos, que reciben la misma regulación, que son capaces, por lo tanto, de que usted elija, este colegio es más técnico, este es más profesional, este es más matemático, este es más no sé qué, artístico, deportivo, y entonces yo escojo el proyecto educativo sin el riesgo que al final, porque estoy en el colegio A o en el colegio B, yo tengo un CIMSE o una PSU distinta y las posibilidades de mi hijo, que son las que todos buscamos, se terminan disminuyendo, más bien que este proceso de reforma educacional amplíe oportunidades. Y yo creo que eso es completamente posible. Ahora, falta, evidentemente, en los proyectos que hemos visto hasta ahora, esa componente. Cosa que le hemos planteado al Ministerio, que en lo que va de financiamiento, las señales del financiamiento,
los nuevos conceptos de educación, lo que va a ocurrir con el docente, lo que tenemos que discutir desde el punto de vista de la integración de lo que hoy día se entiende como asistente de la educación, que es mucho más que el caballero que abre la puerta o el que hace el aseo. Porque, yo no sé, probablemente en ese colegio también, existe allí, nosotros tenemos fonoaudiólogo, psicólogo, asistentes sociales, en mi colegio existe matrona, porque ¿cómo va a ser posible que no nos demos cuenta que hoy día el embarazo adolescente en las comunas vulnerables no es solo un tema de que se equivocó y no tomó la pastilla del día después, o el anticonceptivo o el preservativo? Es que las niñas toman una decisión en séptimo y octavo de embarazarse entre los 18 y los 20 años porque forma parte de su nueva manera de integrarse a una sociedad que las ha excluido. Y por lo tanto tengo que tener, en el caso de la discriminación que hoy día existe, matrona al interior del colegio. Y ese concepto entonces de un proyecto educativo que va más allá del profesor, porque yo tengo que hacerme cargo de la vulnerabilidad, es lo que desde el punto de vista de la Asociación Chilena, y que creemos que los proyectos de diciembre para adelante de alguna manera hay que hacerse cargo. Ahora, sí entiendo, y esto no es el área en la cual nosotros estamos, pero sí entiendo de que hubo un problema de cierre de colegios si es que el proyecto de ley se asume tal como está hoy día, en que el proyecto de ley dice que al mes de marzo el dueño del establecimiento, para transformarse en sociedad sin fin de lucro, debe ser dueño del establecimiento y a no tener deuda. El 70% de los colegios particulares subvencionados están en alguna de las dos condiciones y por lo tanto si eso se mantiene como ley, evidentemente que tenemos un problema. Eso es un tema que está suficientemente explicitado y lo aprendí en lo que fueron las comisiones de diálogo sectorial que armó el ministerio, y creo que todo el mundo tiene conciencia que eso es una locura y por lo tanto, así como a nosotros como municipales se planteó de que para poder desmunicipalizar había que comprarnos los colegios, que era una locura, es una manera de no hacerlo, porque la mayoría de los colegios que nosotros tenemos los hizo el Estado, los amplió el Estado, los financió el Estado y por lo tanto es una locura. También me parece bastante inapropiado de que eso se coloque como exigencia, pero es un tema que la ley debe resolver de una manera distinta y resolver el tema del proyecto educativo y de la infraestructura, que son las dos cosas que andan dando vuelta de cómo se resuelve esto desde el punto de vista de la gestión de los particulares subvencionados. Pero esos son temas económicos. Más bien el tema que nosotros debemos colocar en la mesa es que por un error o una manera de colocar un sistema de compensaciones económicas no se termina el proyecto educativo, pero entendiendo que finalmente eso, y eso ha sido suficientemente tratado, no tiene que ver con que la intención, el sentido sea restringir la libertad. Yo entiendo que es más bien una apertura de libertad, que es el Estado tiene que hacerse cargo de resolver un problema de integración y de visión de país, y entendiendo que lo que hagamos hoy día, amigos y amigas, depende mucho de lo que va a ocurrir en 20 años más. Cuando se desmunicipalizó y cuando se abrió el sistema de apertura al mercado de la educación, nadie previó que iba a terminar con una educación así de segregada, con un país que iba a tener segregación territorial, con los niveles de desigualdad que hay hoy día, con una institucionalidad como la Superintendencia de Educación, que la verdad es que con el nivel de autonomía que tiene es una locura, porque lo único que hace es sacar parte y no mejora nada, o con una agencia de calidad que se manda sola y que finalmente termina estableciendo los estándares que a ellos se les ocurre y no los que tienen que ver con el proyecto educativo nacional. Y por lo tanto, esa institucionalidad debe ser revisada desde mi punto de vista entera para que no tengamos la sorpresa o aquello externalidades negativas que, dicho desde el punto de vista económico, es bastante simple, pero de la vida cotidiana de la persona es un desastre porque termina en educaciones de gueto y con compensaciones de calidad y de supervisión que finalmente no le resuelve el problema a nadie. Entonces, yo creo que hoy día estamos en un primer paso que tiene problemas de su diseño, pero lo más importante es lo que viene. Y en esa conversación, ¿de qué calidad estamos hablando? ¿Cuánto vale? ¿Cuánta integración? Es de lo que yo creo que hoy día debemos preocuparnos, porque en ese proceso todos tenemos algo que decir. Eso. Gracias.
Bueno, no se olviden que ustedes tienen la posibilidad de elaborar su pregunta para alguno de los expositores, especificando claramente a quién va dirigida y quién es la persona que hace la pregunta. Continuamos entonces con este evento, digamos, con esta actividad que quiero reiterar es de carácter informativo principalmente. La idea es que de aquí nos vamos todos muy claros. En ningún caso es de carácter confrontacional, ni en los expositores, ni en el público con los expositores. Eso es súper importante que quede muy claro. Invitamos entonces a continuación a don Andrés Alamán para que nos dé su punto de vista sobre este tema tan importante que es la reforma educacional. Don Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Discúlpenme por haber llegado un poco tarde, me dejaron atrapado ahí unas radios en Talagante, pero me quedé ahí al fondo escuchando al Ceremi con las orejas paradas. Así que de verdad les quiero agradecer que hayan venido, saludar a Ceremi y a Gonzalo Navarrete. Me voy a referir hacia el final de esta pequeña exposición, incluso voy a tratar de hacerlo más corta para que tengamos más tiempo para preguntas y respuestas, porque cada vez que yo escucho a Gonzalo saco la conclusión exactamente inversa de la que saca él, pero lo voy a explicar en un segundo. Dejemos cosas obvias por delante. Chile necesita una reforma educacional, necesita una reforma educacional. Esa reforma educacional tiene que estar orientada a elevar globalmente la calidad, que duda cabe que tiene que estar orientada a mejorar la calidad. Necesitamos un sistema educacional que sea inclusivo, que genere movilidad social y que genere integración social. Por supuesto que sí. Necesitamos que haya lo que yo llamo un efecto marea, es decir, que la educación pública y la educación particular subvencionada mejoren, ojalá a la par. Creo que tampoco tenemos duda. Queremos que los padres sean el elemento fundamental desde el punto de vista que ellos puedan elegir, como Gonzalo decía, el proyecto educativo de sus hijos. Y obviamente para elegir un proyecto educativo tienen que haber diversas alternativas. Si uno cuando va a un lugar y escoge entre A, B y C, para poder escoger A tiene que ser distinto de B y B tiene que ser distinto de C, porque si no, ¿de qué elección estamos hablando? Es decir, yo siento que cuando uno mira este tema de este debate educacional en esa perspectiva, la verdad que uno empieza a coincidir. Queremos una educación pública y particular subvencionada de calidad, queremos que la calidad global aumente, queremos un sistema educacional inclusivo, queremos que los profesores estén en el centro de la reforma. Uno hace comparaciones internacionales y nuestros profesores son, respecto a los países de la OECD, de los peor pagados y son los que tienen la relación horas lectivas, horas no lectivas, peor. La regla general en los países de alto desarrollo es que que es una relación 60-40, incluso los más ricos, los países más desarrollados, tienen 50-50, es decir, el profesor tiene una hora de clases y tiene una hora de preparación de la clase, de corrección de pruebas o de trabajo con los alumnos. Acá la relación es 75-25, o sea, tenemos a los profesores mal pagados, ultra estresados, haciendo muchas clases en aulas que tienen niños desde el punto de vista numérico muy alta. Bueno, muy bien, estamos de acuerdo en eso. Pero entonces, ¿por qué estamos en desacuerdo? O por lo menos yo estoy en desacuerdo en esta reforma, cuyos titulares son no al lucro, no al financiamiento compartido, no a la selección. Y tengo un ejemplo a la vista. Estamos aquí en un colegio que es el Colegio San Sebastián. Hasta donde yo entiendo, este es un buen y no mal colegio. Este es un colegio que tiene un CIMSE arriba del promedio de Melipilla. Y fíjense, este colegio lucra, este colegio tiene financiamiento compartido y este colegio selecciona. Es decir, este colegio tiene precisamente en la lógica del proyecto todos los males que supuestamente habría que corregir. Yo les pregunto a ustedes con una mano en el corazón, ¿hace sentido? ¿Este colegio realmente reúne todos los aspectos negativos? Porque vuelvo a decir,
Este colegio, voy a ir a eso, lucra porque está organizado como una sociedad educacional, no es una corporación y no es una fundación. ¿Tiene financiamiento compartido? Tiene financiamiento compartido. 38.000, 37.000 y tantos pesos. Pero atención, tiene un 20% de alumnos vulnerables becados. Y, entre comillas, selecciona, alguien diría que selecciona, porque efectivamente aquí se hacen entrevistas con los padres y apoderados cuando quieren entrar al colegio. Entonces yo creo que este ejemplo refleja mejor que nada lo mal enfocada que está la reforma. Porque este colegio calza exactamente en lo que supuestamente la reforma quiere precisamente desterrar. Y yo creo que a este colegio hay que aplaudirlo. Esta es nuestra diferencia. Entonces, analicemos ahora rápidamente, paso por paso, estos tres elementos. ¿Qué es esto de la selección? Pero sobre todo, preocupémonos de ver qué es lo que dice el proyecto de ley de reemplazo de la selección. La selección supuestamente es que en los procesos de admisión, este sostenedor podría simplemente echar para afuera o no aceptar a un alumno por razones socioeconómicas, obviamente de los padres, o por pruebas o calificaciones respecto de su aprendizaje actual o futuro. Dicho en simple, si las pruebas que se le efectúan a un niño hasta sexto básico dan a insinuar que el niño tiene problemas de aprendizaje, supuestamente el colegio lo tiene que echar para afuera, lo puede echar para afuera. Y si alguien puede decir, como era el argumento que usaba Felipe en el foro que tuvimos hace un rato, por ejemplo, si aquí llegara alguien y le dijera, mire, los padres de este niño son separados, usted, señora, es madre soltera, o usted es padre, o usted no tiene señora, no, se lo dejo para afuera. Nada de eso lo permite la ley. Todas esas conductas están hoy día absolutamente prohibidas. Y están prohibidas por partida doble. Están prohibidas en la Ley General de Educación y están prohibidas en la Ley de Antidiscriminación. Por lo tanto, en Chile hoy día no se puede discriminar por razones socioeconómicas o por razones que tengan que ver con las conductas o con las condiciones sociales de los padres, ni con los aprendizajes de los hijos. Y este colegio jamás ha tenido, no obstante que hace entrevistas personales, jamás ha tenido una sola denuncia por supuesta selección. Pero como se supone que selecciona, entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? Dice algo muy simple, que el proceso de admisión va a dejar de estar en el colegio. Y el proceso de admisión se va a hacer centralizadamente en una plataforma donde los padres van a postular a los distintos colegios de la comuna de Melipilla. Entonces, este lo colocarán en el lugar 1, en el lugar 2 o en el lugar 3. Si este colegio tiene 100 cupos y hay 90 postulantes, el ministerio le va a decir al colegio, tome, ahí tienen los 90 alumnos. Si el colegio número 2, no hay ningún problema, él nunca los habló, nunca habló con ellos, nunca habló con los padres, y le llegó una lista y le dijo, mire, estos son sus alumnos. Y si el colegio número 2 tiene 100 cupos y tiene 110 postulantes, ¿qué va a hacer el ministerio? Le va a pasar otra vez una lista y le va a decir, mire, aquí le mando 110 nombres. Como a usted le sobran 10, porque solamente tiene cupos de 100 y tiene 110 postulantes, usted, y lo dice textualmente la ley, a través de un sistema aleatorio, es decir, a la suerte, usted tendrá que resolver cuál de los 100 se quedan y cuál de los 10 no se quedan. Yo les digo una sola cosa. Los procesos de selección o de admisión no pueden ser discriminatorios de conformidad a la ley. Y si hay colegios que incurren en esas conductas de discriminación, tienen que ser sancionados enérgicamente. Pero es totalmente absurdo quitarle a los colegios el proceso de admisión en la forma que lo hace este proyecto. El asunto es súper simple. ¿Ante quién se postula? En el proyecto del gobierno se postula centralizadamente ante el ministerio. Yo sostengo que eso es un error, que no se justifica y que el proceso de admisión tiene que permanecer en el colegio. Y ahí tenemos entonces una gran diferencia. ¿Significa esto que el sostenedor de este colegio o cualquier otro colegio puede discriminar? Por supuesto que no. Y yo soy partidario de establecer todas las normas que en definitiva impidan la discriminación. Pero es no entender la lógica
del proceso educativo y de la elección del colegio que no pueda haber una interacción entre el sostenedor, el director y la familia que postula al niño al colegio. Yo, por ejemplo, yo tenía la suerte de poder escoger colegios particulares pagados, en mi caso particular. Pero yo tenía dos cosas en la cabeza. Quería que el colegio de mis hijas tuvieran una vocación artística, y tengo una hija pintora y la otra actriz de televisión. Y quería, no es así, que tuviera un fuerte énfasis deportivo. ¿Qué fue lo que yo hice? Fui al colegio, fui a varios colegios, vi las canchas, pregunté si tenían academia de teatro, hablé con el director del colegio, me pregunté qué actividades programáticas existían. Obviamente que uno va y pregunta, olfatea, mira el asunto, pregunta quién es el entrenador, pregunta quién es el profesor de literatura, habla con el rector. Todo ese proceso, el proyecto simplemente lo termina. Porque no solamente obliga a una postulación centralizada, sino que prohíbe esta interacción. Yo francamente creo que es un grave error. Y después nos pasamos al financiamiento compartido, donde Felipe, yo lo estaba escuchando, en parte anticipó que en este tema ya tenemos de alguna manera un acuerdo, que no era el acuerdo original del proyecto. El acuerdo original, o sea, el proyecto original, ¿qué es lo que decía? No decía que se va a reemplazar peso por peso el aporte de los padres, porque toda la literatura del proyecto dice: el financiamiento compartido es un elemento que genera todo tipo de exclusiones, ha aumentado la segregación. No hay ninguna evidencia de eso. Entonces, ¿qué es lo que decía el proyecto? El proyecto en la práctica no establecía este cambio de peso por peso, sino que dejaba más o menos 450.000 alumnos y 900 colegios en una situación de desventaja. Ahora el gobierno cambió esto ya. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora el ministro Izaguirre? A partir, digamos las cosas como son, de la intervención de la presidenta Bachelet. Dice: mire, momentito, vamos ahora en el financiamiento compartido a cambiar peso por peso. ¿Qué significa eso? Si este colegio recibe 60.000 pesos de subvención, y para redondear los números, 40.000 pesos de aporte de los padres, vuelvo a decir, sin contar al 20% de alumnos becados, cuando la subvención sube de 60 a 70, los papás que estaban pagando 40 pasan a pagar 30. Cuando la subvención sube a 80, pasan a pagar 20. Y así seguimos hasta arriba, hasta completar el círculo. Yo no tengo ningún inconveniente con ese mecanismo, porque el financiamiento compartido, desde su origen, no en ningún gobierno militar. El financiamiento compartido en Chile se instauró en el gobierno de don Patricio Aylwin, año 1993. Siempre la lógica del financiamiento compartido ha sido: cuando el Estado aporta poco, 60.000 pesos y 90.000 pesos en el caso de los alumnos prioritarios, tiene que existir esta posibilidad de compensación. Entonces, en este tema yo doy el debate por zanjado, porque la verdad es que los padres van a terminar de aportar cuando hoy día el máximo, porque nadie dice estas cosas. Mira, el máximo de financiamiento compartido son 84.000 pesos, que es, por ejemplo, lo que cobra el colegio de doña Camila Vallejo, pero nadie dice nada de eso. Y 60.000 pesos son la subvención, 144, pero como hay un descuento del 35% en el tramo más alto, ese colegio, en resumen, tiene más o menos 130.000 pesos. Entonces, el asunto está súper simple. Cuando la subvención llegue a 130.000 pesos, se resolvió el problema del financiamiento compartido. Entonces, hemos visto lo de la selección, hemos visto lo del financiamiento compartido. Y entramos entonces a un punto súper de fondo, que es la naturaleza jurídica de los colegios. O sea, los colegios se pueden organizar de dos maneras: corporaciones o fundaciones que no tienen lucro y sociedades educacionales como este colegio. Entonces, lo que la ley hace, cosa que yo no estoy de acuerdo, es que obliga a los colegios que están hoy día organizados como sociedades educacionales a dos cosas: a transformarse en corporaciones o fundaciones y a ser propietarios sin deuda de los inmuebles en que funcionan. Y la pregunta es: ¿por qué? Y la respuesta es, y podemos verlo en las preguntas y respuestas, considero yo, por una razón simplemente ideológica. Porque en teoría, colegios como este lucran.
Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Se hace rico el sostenedor de este colegio? Y este es un colegio que debe tener, ¿cuántos alumnos tiene? Este colegio tiene 1.100 alumnos, Gonzalo C. Felipe. O sea, este colegio es de los colegios grandes en términos de alumnos. El 70% de los colegios particulares subvencionados que, comillas, lucran, son de un sostenedor que tiene un colegio que tiene menos de 500 alumnos. Puede haber ahí lucro como para que ese sostenedor tenga un Ferrari en la puerta y una novia en las Bahamas y se vaya a Miami a cada rato. Entonces aquí tenemos un punto que no tenemos resuelto adecuadamente y hay dos posiciones. Yo creo que por una visión ideológica el proyecto del gobierno dice, mire, este colegio no puede seguir siendo como es. ¿Por qué? Porque lucra. Ya despejamos el tema de la selección y ya vimos que el tema del financiamiento compartido con este cambio de actitud del gobierno no es problema. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda si puede o no seguir siendo una sociedad educacional. El gobierno dice que no y yo sostengo que debiera decir que sí. Y si, como hemos conversado con algunas autoridades de gobierno, existe un sostenedor abusador, que tiene el colegio con mala infraestructura, que no le paga a los profesores, que no tiene un buen ambiente escolar, bueno, sancionemos a ese. Pero ¿por qué vamos a sancionar a todo el resto? Y aquí hay una cuestión también ideológica, que yo creo que el ministro Izaguirre, que ahora ha como echado las patas, al principio no las entró nada, pues dijo que todos los padres y apoderados que tenían los niños en colegios particulares subvencionados eran arribistas y que los sostenedores eran embaucadores. Entonces, cuando uno tiene esa visión, por supuesto que se equivoca. Resumen, este proyecto no aborda, desde mi punto de vista, los verdaderos problemas de la educación chilena. Seguramente Felipe y Gonzalo van a decir, sí, pero esto se va a abordar más adelante. Puede ser. Veremos lo que se dice en carrera docente, veremos lo que se dice, voy a gastarme unos segundos en el tema de la desmunicipalización. Pero, en resumen, se supone que los temas gordos de educación van a venir después. Pero este proyecto mejora en algo la calidad, cero. Mejora en algo, desde mi punto de vista, la educación pública, en nada. En nada. Y tiene estos tres problemas. Porque supuestamente hay sostenedores que no cumplen la ley, les vamos a quitar el proceso de admisión de los alumnos para hacerlo con esta planilla centralizada, absurdo. El financiamiento compartido, yo lo doy por cerrado. Nos vamos a preocupar de que no haya letra chica para que sea peso por peso. Y nos queda una discusión muy importante. Yo sostengo que un colegio como este debería perfectamente poder organizarse en la forma que está organizado. Y no creo que a un colegio como este se le deba obligar a transformarse en fundación, a transformarse en corporación y a ser dueño de su inmueble sin deuda. Exigencia, entre paréntesis, que no se le hace ni siquiera a un colegio particular pagado aquí en Melipilla. Y termino con dos palabras de Gonzalo Navarrete respecto al tema de este es otro debate para el que espero que nos inviten, del tema de la desmunicipalización. Y él decía una cosa que es importante, él decía, ¿cómo va a ser razonable que los municipios manejen la educación cuando el municipio de Lo Espejo puede hacer un aporte suplementario a la subvención educacional de, por poner algo, 10.000 pesos, 30.000 pesos, y en la comuna rica, Lo Barnechea, Las Condes o Vitacura pueden hacerle 500.000 pesos? Tiene toda la razón, pero es que el problema no es ese. El problema es que la lógica es que en un esquema municipalizado, como es por ejemplo Finlandia, los municipios no deberían gastar recursos propios en educación. El problema que tiene Gonzalo es que él recibe 60.000 pesos por alumno y 30.000 pesos más si los alumnos están entre el 40% más pobres. Por lo tanto, a los alumnos más pobres y más carenciados, Gonzalo los tiene que atender educacionalmente con 90.000 pesos. Y en el caso de un alumno en Las Condes, ese alumno que tiene la misma situación, el alcalde de Las Condes puede ponerle 300 o 400.000 pesos arriba de la mesa.
Entonces, ¿dónde está el problema? En lo siguiente, que hay que tener un sistema de subvención para que el alcalde Gonzalo Navarrete de Los Prados no gaste él un peso de su presupuesto municipal en educación. Y por lo tanto, habrá que gastar más plata en Los Prados que en Vitacura. La lógica de la desmunicipalización es esa. Los municipios no financian la educación. Los municipios la gestionan. ¿Y quién la financia? El Estado. Y obviamente que el Estado tiene que darle más plata al alcalde de Los Prados que al alcalde de Vitacura para manejar la educación, porque los niños de Gonzalo son mucho más carenciados. Y una última cosa. Ustedes lo escucharon. Cuando él habló del aula, del proceso educativo, de cómo debe entenderse el proceso de aprendizaje, ¿les pareció que era una persona que no sabía de educación? A mí me pareció lo que yo lo he escuchado siempre, que es una persona que sabe mucho de educación. Entonces yo la última cosa que haría en Los Prados es decirle a don Gonzalo Navarrete que no sea él el que esté a cargo de la educación en su comuna, porque la conoce la comuna así, lo han elegido como 4 veces, la gente lo respeta, es un profesional destacado y conoce los temas educacionales de este porte. ¿Y saben lo que dice usted, el proyecto del gobierno? Dice lo siguiente: vamos a inventar, miren la genialidad, vamos a inventar un Servicio Nacional de Salud en educación. Miren qué buena idea. Vamos a tener un Servicio Nacional de Salud que es el símil del subsecretario de redes asistenciales. Ese señor va a estar en Santiago y va a haber un encargado de educación por región, a lo menos. ¿Y sabe lo que van a hacer en Los Prados? Le van a decir al señor Navarrete: usted fuera. Y van a nombrar en la comuna de Los Prados un funcionario público para que se haga cargo de la educación. Y yo pregunto, ¿qué ventaja tiene ese funcionario público respecto de Gonzalo Navarrete para gestionar la educación en Los Prados? No lo ha elegido nadie. Supuestamente va a tener que trabajar con gente que ¿de dónde va a venir? De la propia municipalidad. Entonces, ¿por qué razón ese funcionario va a estar en mejores condiciones que un alcalde para gestionar la educación? ¿Le van a pasar la misma plata? Entonces va a quedar igual de desfinanciado que Gonzalo. ¿Le van a dejar las mismas pocas atribuciones que tiene Gonzalo? Entonces tampoco va a poder manejar los colegios. Es una reforma ideológica y mal pensada. Gonzalo tiene toda la razón. No se le puede pedir a él en Los Prados que maneje la educación con recursos menguados y que además lo quieran comparar con Las Condes. Pero entonces hagamos lo que hay que hacer, démosle más plata a Los Prados que a Las Condes. Y en segundo lugar, dejémoslo a él a cargo de la educación en su comuna y no a un funcionario que no le va a responder a nadie y que no tiene ninguna condición cualitativa, en teoría, mejor que el propio alcalde para hacer las cosas bien. Pero en fin, esa ya va a ser una discusión del próximo año. Yo lo único que espero es que de todos estos debates vaya saliendo la luz. En algunas cosas nos vamos a ir poniendo de acuerdo, en otras no, pero sobre todo los argumentos son los que hacen la diferencia. Muchas gracias. Muy bien, tenemos ya las 3 exposiciones y vienen ahora algunas preguntas que se han redactado. Y la primera es dirigida a don Felipe. Y dice: ¿cuál es el plazo final en tiempo para que el colegio particular subvencionado continúe con el copago como hasta hoy? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahí sí. A ver, efectivamente, yo quiero decir que el senador Alamán tiene un corazoncito socialista, ahí por ahí en alguna parte un poco oculto. No creo.
me voy a preocupar de que estamos encontrando puntos de acuerdo. No. A lo que voy es que efectivamente una concepción estrictamente liberal diría, oye, pero si terminamos con el financiamiento, hay familias que pueden, aún cuando reemplacemos peso a peso todos los recursos, pagar aún más. ¿Ah? ¿Y cómo le vamos a prohibir a las familias pagar? Que es el argumento que tienen los diputados amigos de la UDI, ¿no? ¿Por qué le vamos a restringir a la...? Y yo creo que es un avance, ¿no? Efectivamente reconocemos que necesitamos, al final de lo que dice el senador, que estamos de acuerdo en que tenemos que evitar la segregación, es la única medida concreta donde tenemos un acuerdo que efectivamente apunta a disminuir la segregación, ¿no? Necesitamos esa medida y otras más. El plazo para reemplazar peso a peso efectivamente todos los recursos está en estudio. El proyecto inicial entregaba 10 años plazo. Lo importante es que efectivamente exista y sea taxativo, ¿no? Lo más probable es que sean 12 o 15, eso es en función de el reajuste que se dará, esperemos efectivamente muy explícitamente la ley de la unidad de subvención escolar, ¿no? En un máximo de 15 años plazo deberíamos efectivamente estar en un contexto donde luego del segundo año, ¿no? O sea, como ya les señalaba, la ley, si se vota hoy día o mañana o la próxima semana, se empieza a implementar en el año 2016 y luego de eso tenemos un plazo de 12 o 15 años donde efectivamente deberíamos dejar resguardado que se reemplaza peso a peso hasta de los colegios con mayor nivel de copago, ¿no? Y por lo tanto llegamos a un sistema de educación gratuita mucho más amplio donde las familias tienen más oportunidades de elegir. Gracias. Para don Gonzalo, esta reforma no asegura que el sistema educacional en general va a mejorar su calidad y pone traba a los sostenedores de particulares subvencionados. ¿Por qué no utilizar los máximos de recursos en mejorar la educación pública de los niños en mayor riesgo social? Ok, gracias. Mira, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora permite hacer esa afirmación que está en la pregunta. Lo que yo digo es lo que esta reforma debiera ser desde el punto de vista de las nuevas definiciones de estándares de calidad y de uso del recurso. Y por lo tanto yo no tengo duda, y lo hemos planteado, y en eso con el senador Alamán hemos tenido acuerdo, en que el reemplazo del copago de hasta los 30.000 pesos, que es lo primero, que afecta cerca del 70% más o menos de la matrícula, no puede ocurrir tan simplemente si es que no hay previamente un proceso de mejora de la educación pública que haga que ésta efectivamente, no digo sea competitiva, sino que al menos sea una opción real. Y yo quiero decir dos cosas porque no me va a tocar de nuevo. Una, el tema de la selección. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés, siempre y cuando haya una contraparte que yo creo que en Chile hay poca gente que está disponible a hacerla y que cuando ocurre opera bien. Consejos escolares con alta capacidad resolutiva. Porque si uno hace que la comunidad escolar, padre, alumno, asistente de la educación, profesores y sostenedor, establecen una idea de proyecto educativo y son capaces de gestionarlo, entonces se hacen cargo de un proceso de selección, comilla, cuando tiene más oferta, que no pueda ser discriminatorio y que mire al proyecto educativo. Y en ese contexto yo creo que tiene posibilidad de hacerse algo de lo que me plantea. Y tercero, no existe nada que ver con la caricatura de un gilipollas burócrata que van a colocar. Es una provincial 2.0 de otro estándar de calidad en que, mira, yo estaría de acuerdo contigo si es que ustedes los senadores de una vez por todas hicieran una descentralización real en Chile. Llevamos 20 años, 10 años tratando de hacer una reforma sobre las plantas municipales. Y por lo tanto, la diferencia que hay entre sostenedores electos por el pueblo, las tenemos todas, los vemos todos los días, y por lo tanto, si esto quiere ser de Arica a Punta Arenas, la verdad es que uno no puede pensar en un sistema, digamos, sin demunicipalizar, pero eso es otra discusión por otro lado. Eso. Don Andrés, dado que fue mencionado por don Gonzalo, tiene un par de minutos para... No, échale con las preguntas, estamos muy de acuerdo. Sí. Perfecto. Ahí se pone nervioso el cerebro. Bueno, para don Felipe va la siguiente pregunta.
¿Los sostenedores están de acuerdo y aceptarán esta reforma? Como apoderado quiero saber en qué modelo se han fijado para elegir esta reforma para el país. Es una buena pregunta. Yo, sinceramente, creo que sí. Creo que los sostenedores van a estar de acuerdo, en su mayoría, ¿no? Precisamente porque yo creo que existe una falsa... Bueno, por favor. Deme un segundito, no se pongan nerviosos tan temprano. Yo creo que sí, porque efectivamente, como algo que, no todo, pero algo de lo que señalaba el senador Alamán era muy asertivo, ¿no? Sobre todo en función del perfil de los sostenedores, ¿no? Yo creo que sinceramente aquí hay un tema de unos pocos mega sostenedores, ¿no? Que son los que tienen recursos económicos importantes invertidos y que ven que su inversión de varios años, de incluso décadas, está, yo diría, en entredicho, ¿no? Yo creo que hay que a ese grupo de sostenedores, que son muy poquitos, darle toda la certeza de que efectivamente van a tener un espacio para ver sus condiciones específicas, ¿no? Y por lo tanto a valores comerciales, efectivamente sea compra de la nueva fundación a la sociedad con fines de lucro, sea por un proceso de venta voluntaria al Estado, o sea por otra figura, la que ellos efectivamente retiran en valores comerciales su inversión, ¿no? De todo el resto, que son la inmensa mayoría de los sostenedores, efectivamente son del perfil que señalaba el senador, son personas que más bien por un tema administrativo optaron por una sociedad con fines de lucro, porque hasta hace poco era muchísimo más fácil constituir una sociedad con fines de lucro que una sin fines de lucro, y no hacen retiro de utilidades sistemático todos los diciembre al final de cada periodo, porque su foco está puesto efectivamente en la educación y no en otras cosas, ¿no? Y en general tienen a todo el mundo, a todas las personas que están involucradas en la figura del sostenedor, trabajando dentro de los aulas o dentro del establecimiento, y por lo tanto, con esta nueva figura pueden absolutamente seguir en las mismas condiciones. O sea, lo único que le vamos a pedir al final de cuentas es que hagan un trámite en el Ministerio de Justicia, que se demorarán quizás un par de semanas, y el resto son todas buenas noticias, porque van a tener más recursos públicos disponibles para una educación de mayor calidad, más inclusiva, ¿no? Y por lo tanto, para todo ese grupo, que son la inmensa mayoría de los sostenedores, tenemos, yo diría, solo buenas noticias. Para ese pequeño grupo de sostenedores donde efectivamente hay intereses económicos muy grandes detrás, y que yo creo que efectivamente es donde hemos tenido más complicaciones específicas, ¿no? Porque hay un escenario más confuso, ¿ah? Yo creo que ahí es donde tenemos que separar absolutamente las discusiones, ¿no? Ellos que han hecho una inversión importante, que por supuesto tengan el espacio de recuperar esa inversión en valores comerciales, y que el foco, una vez hecho eso, esté puesto una vez más y solo en educación, ¿no? Y por lo tanto que no haya ninguna otra distracción del mundo de la educación que tenga que ver con el lucro. Yo creo que en esto es importante no declarar principios, ¿no? Si estamos de acuerdo con el 80% de los chilenos que hay que ponerle fin al lucro en la educación con recursos públicos, por lo tanto busquemos los mejores mecanismos, ¿no? Nos parece que efectivamente el gobierno está de parte de ese 80%, la oposición está de parte de ese 20% que se ha manifestado efectivamente a favor del lucro, pero es un sistema que con esos principios nos ha llevado a la segregación en la que estamos, donde la gente que tiene menos ingresos no tiene el acceso a la misma calidad que los que tienen mayores ingresos, y eso es lo que tenemos que corregir. Perfecto. Don Andrés. Mira, yo creo que el punto que estamos conversando ahora es el punto absolutamente central, porque demuestra las diferencias de enfoque que yo espero que el gobierno corrija. Porque el problema mira, si ustedes se fijan, Felipe funciona con dos lógicas que yo creo que son súper equivocadas, y yo parto obviamente por pensar y asumir que todo el mundo en esto está de buena fe, nadie quiere generar efectos indeseados per se. Pero fíjense, él dice, preocupémonos de este pequeño grupito chico, no es así, de sostenedores grandotes, musculosos, que son los que lucran. Para serle franco, a mí no tengo tanto problema con eso. Creo que son un grupo pequeño y finalmente algunos verán qué hacen, qué no hacen. Yo igual creo que esta ley va a cambiar, pues por lo menos así espero. Pero el problema, Felipe, es este colegio. Este colegio. Porque este colegio no es de estas grandes cadenas, y este es un colegio típico, que es un colegio, no es así, de un sostenedor que tiene estas instalaciones y que ya hemos visto. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no dejamos tranquilo a este colegio? Porque tú a este colegio quieres, no tú, el proyecto de ley quiere que este colegio se transforme en corporación o fundación. ¿Pero por qué? Si los sostenedores pueden no quererlo.
¿Qué ha hecho mal este colegio para que tú dices, es que es un trámite simple? Si es que no es un problema de un trámite simple, es cómo se maneja el proyecto educativo, o si lo haces a través de una sociedad que puede ser familiar o a través de una corporación. Y después digamos las cosas como son. Si este colegio, no tengo idea, fuera dueño del inmueble, no es así, no hay problema porque lo tiene que aportar. Y si no es dueño, lo tiene que comprar. Y si el tercero no se lo quiere vender, ¿qué hacemos? No tiene solución. Entonces, Felipe dice, preocupémonos de este pequeño grupito chico. Entonces, eso es lo que yo considero que es un error. Uno no puede legislar para el pequeño grupo chico. Este colegio es el ejemplo clásico de que esta reforma está mal pensada. ¿Por qué le vamos a pedir a este colegio, que es un aporte para la comuna, que pase de ser de sociedad a fundación? Y después le vamos a hacer una exigencia con los inmuebles. ¿Por qué razón? Yo francamente no veo ninguna sino una cuestión ideológica, porque se presume que este colegio, entre comillas, lucra. Pero ¿será esa la realidad? Entonces aquí hay una cuestión central. Felipe dice, no van a tener ningún problema. Van a tener muchos problemas, porque, Felipe, el 70% de los colegios como este no son dueños de los inmuebles, y los propietarios de los inmuebles no se los van a vender. Y si no se los venden, entre paréntesis, no quiero extenderme en esto, pero hay una cuestión práctica. Muchos colegios están bien ubicados en las ciudades. Entonces, si el dueño de ese inmueble está desvinculado del sostenedor, por este terreno tienen todas estas ofertas, para hacer edificios, departamentos, lo que sea. Entonces yo he hablado con muchos sostenedores que me dicen, mira Andrés, a mí, pese a que no me gusta esta idea del gobierno, ya estaría dispuesto a pasarme a fundación, pero tengo el siguiente problema, no me venden el inmueble. Y el 70% de los dueños de los inmuebles son distintos de los dueños de los colegios. ¿Cómo va a resolverse este problema? No tiene solución. Entonces cuando Felipe dice de buena fe, aquí no va a haber un problema con nadie, no es así. Va a haber un tremendo problema. Eso. Pero bueno, ese es el debate y ustedes formarán su propio juicio. Exactamente. A propósito de lucro, don Felipe, dice, por favor, definir lucro. Tengo entendido, además, que hoy existe una ley que prohíbe usar dinero de la subvención que no sea para la educación. Buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que nos permite hacer una distinción que es muy sustantiva para este debate. El lucro, al final de cuentas, es el retiro de utilidades de una organización para ser utilizado en otra cosa que no tiene nada que ver con esa organización, ¿no? Es, si lo quisieran poner en estos términos, retorno al capital, es decir, cobrar por el solo hecho de ser dueño de los dineros involucrados en una inversión, y no para alguien que trabaja dentro de la organización. Por lo tanto, ignoro de nuevo si este es el caso, ¿no? del establecimiento en el cual estamos el día de hoy. Si la gente que está al día de hoy trabaja acá adentro, el sostenedor y su madre no trabajan acá adentro, esto es perfectamente posible. Lo que nosotros lo estamos invitando a hacer es un trámite que al final de cuentas garantiza a toda la comunidad que el foco único aquí está en la educación de los niños, ¿no? Y esto no es un tema de preocuparse de una minoría, ¿no? Nosotros nos estamos preocupando de la mayoría, y de esa mayoría que se expresó muy claramente en nuestro país contra el lucro con recursos públicos. ¿Por qué? Porque nos establece esto no es un tema ideológico, es un tema de principios, ¿no? Cuando hablamos de educación no queremos hablar de otra cosa. La LGE, la Ley General de Educación, de hecho que se aprobó con los votos de la oposición, establece, por ejemplo, que existan fines únicos educacionales, ¿no? Porque nos interesa efectivamente que no haya ninguna distorsión. Eso fue un avance. Sin embargo, siguen habiendo, no es fin único, porque el fin único educacional se contradice con que, además de educación, busco lucro, ¿no? Y por lo tanto las comunidades se dividen, ¿no? Tienen un problema, están acongojadas, tienen que decidir cuánto de estos recursos que me ingresan retiro y cuántos recursos lo invierto en educación. Nosotros queremos que todos los recursos se inviertan en educación. Por lo tanto, para los apoderados, ¿no? Esto son absolutamente buenas noticias. Si en este establecimiento efectivamente se están haciendo retiro de utilidades, es una buena noticia para ustedes apoderados, porque ese retiro de utilidades va a ir directamente a la educación de sus hijos, a mejorar, quizá a ponerle calefacción a este gimnasio, ¿no? Por lo tanto,
verdaderamente tenemos, y si los sostenedores están todos ellos, como muy probablemente ocurre en un establecimiento más bien pequeño, no como este, que sigue siendo pequeño, lo más probable es que todos ellos estén trabajando acá adentro y por lo tanto van a poder seguir teniendo un buen salario, incluso mejor, porque efectivamente con estos cambios que garanticen a toda la comunidad estar preocupados solamente de la educación, van a tener mayores recursos públicos disponibles para invertir en la educación, en los salarios de los profes, en los salarios del equipo de gestión, en los salarios de los equipos de asistentes de la educación, y por lo tanto efectivamente tiene mucho que ver con calidad, ¿no? Si me permite, quiero aprovechar de aclarar dos puntos que señaló el senador y que son muy imprecisos, ¿no? Yo quiero agradecerle al senador que en general, en relación a otros compañeros de foro, me parece que no es de los que tira una bomba de humo, ¿no? Y arma toda una batahola con imprecisiones, ¿no? En general discute el punto y eso se agradece. Sin embargo, comete un error en el caso de la selección, ¿no? Esta caricatura que presenta de que uno no puede visitar el establecimiento, no puede hablar con un rector, no puede, eso es absolutamente falso, ¿no? Lo que se establece en el proyecto de ley es que no puede haber una entrevista de selección, donde efectivamente el sostenedor o el encargado de admisión lo que haga es preguntarle a la familia qué características tiene una vez antes que se haga el proceso de admisión, ¿no? Pero que puedan tener una conversación, que se pueda visitar el establecimiento, que se puedan conocer a los profesores, que se puedan entrevistar con el entrenador de todos los deportes, del profe de arte, etcétera, etcétera, absolutamente posible, bienvenido e incluso incentivado en el proyecto de ley actualmente. Perdón, una pregunta al profe Felipe. No entiendo. O sea, puedo ir al colegio y según tú yo puedo hablar con el profesor de educación física, pero no puedo tener una entrevista formal con el director del colegio para preguntarle, por ejemplo, por el proyecto educativo. Pero es que la ley no dice eso. Lo que se quiere prohibir son las pruebas y las entrevistas. Está bien, pero mi pregunta es la siguiente, Felipe. ¿Cómo vas a distinguir una entrevista de selección de una entrevista de admisión? Porque si tú eres el... Bueno, la pregunta es la siguiente. Tú eres el rector del colegio o tú eres el director del colegio y yo soy el padre de apoderado. ¿Qué genio puede, salvo que tenga una especie de cámara de televisión, puede distinguir si yo estoy hablando contigo y tú me estás estableciendo una entrevista de selección o una entrevista de admisión respecto al proyecto educativo? No se puede. Eso es. Ahora, por eso lo que yo digo es lo siguiente. Es tan absurdo decirle a un padre, mire, vaya a hablar con todos los profesores, pero no puede hablar con el director. Bueno, aquí vamos a entrar en la eterna discusión. Porque en teoría... El director no puede exigir una entrevista con los apoderados que postulan. ¿Ves tú? Ahí está. Ahí está. O sea, salimos al tiro. Fíjense qué absurdo. Si el padre pide... yo soy el director del colegio. Si el padre quiere pedir una entrevista conmigo, lo puede hacer. Pero yo no le puedo pedir al postulante una entrevista para decirle, mire... Por eso digo, estamos listos. Si esto es lo que yo quería que Felipe dijera. Lo que acaba de decir. ¿Cómo va a ser razonable que si yo soy el director del colegio y viene toda la primera fila a postular, yo no pueda tener una reunión y decirle, mire, señor padre apoderado, déjeme explicarle. Este colegio es un colegio que enfatiza 100%, estoy inventando, la matemática. Y nosotros, no, pues en teoría tú dices que yo no le puedo pedir una entrevista, yo, director del colegio, no puedo a mis postulantes pedirle que se entrevisten conmigo para tener una conversación. Entonces, miren qué absurdo. Si el padre le pide al director una entrevista, se la tengo que dar, pero yo no se la puedo pedir. Entonces, ¿qué van a hacer los directores? Pues le van a decir a todos los padres que se las pidan ellos. Si es absurdo, es mucho más razonable, pero fíjense, para no seguir en este debate, no van a poder haber entrevistas, o para allá o para acá, y sobre todo, la postulación no va a ser frente al colegio. Yo digo, ¿por qué no hacemos una cosa completamente distinta? Si yo soy el director y tengo 120 postulantes y me quedo con 100, yo tengo que explicar en forma razonada por qué dejé fuera 20 y con qué criterio lo hice. Hoy día eso no se hace. Entonces lo que yo le he propuesto al gobierno, varias cosas, que al principio dicen que no, pero después las terminan aceptando, es que le digamos a los directores, haga usted el asunto, si usted tiene 120 postulantes, usted vea y dígame por qué eligió 100 y dejó a estos 20 con nombre y apellido afuera. Pero lo que no hace sentido es esta conversación, que la postulación sea frente al ministerio y todo este juego, imagínense,
que la entrevista la pidió el padre, que no la pidió el padre, que la pidió el director, que no la pidió el director, que la entrevista fue para seleccionar o no fue para seleccionar. Eso. Bien. Hay una pregunta un poco distinta a lo que estaba. Para don Felipe. ¿Por qué, si se habla de educación inclusiva, aún se hace diferencia entre profesores de colegios particulares subvencionados y profesores municipalizados? Por ejemplo, el bono de retiro. A ver, hay dos preguntas yo creo ahí, ¿no? Una, ¿cuáles son las políticas que promueven efectivamente una educación inclusiva? Y otro, ¿por qué efectivamente existe una diferenciación de trato, ¿no? Las razones, por cierto, tienen que ver con la organización administrativa, con la organización de los proveedores, entre comillas, ¿no? Donde efectivamente existen, al final de cuentas, diversas normas, diversas leyes, unos efectivamente en Código del Trabajo, otros efectivamente estatuto administrativo, estatuto docente, y por lo tanto efectivamente tenemos diferencias que son complejas de abordar, ¿no? Yo creo que tenemos que ir avanzando muy sustantivamente, tanto en el nivel escolar como, ojo, que una discusión que sea mucho menos, pero en el nivel parvulario ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En la educación parvularia tenemos un trato diferente a las educadoras de párvulo que trabajan en los establecimientos Junji clásicos versus los Junji BTF, ¿no? Estos vía transferencia de fondos, donde efectivamente tenemos una vez más estas diferencias, ¿no? Y más encima en ese caso es una heterogeneidad mucho mayor la que tenemos dentro de los BTF, algunos por estatuto municipal, otros efectivamente Código del Trabajo, es complejo. Tenemos que avanzar sustantivamente en equiparar las condiciones y al final de cuentas con el proceso de desmunicipalización efectivamente vamos a tener, yo diría, un contingente muy grande de trabajadores que van a ser nivelados una vez más hacia arriba para, al final de cuentas, cualquier cambio relevante, sustantivo de fondo, tiene que ofrecer mejores condiciones para todo el mundo. Para algunos serán sustantivamente mejores, para otros serán más ligeramente mejores, pero el principio es precisamente ese. Respecto al tema de la educación inclusiva, yo diría, ese es el gran titular de esta reforma, y en esto quiero permitirme, si me da 30 segundos, ¿no? Hay una tendencia del ser humano, yo diría, muy instintiva, ¿no? Y sobre todo quizás agravada por 35 años de una lógica muy individualista de pensar la educación, ¿ah? Algunos lo ejemplifican con esta idea que el que sube la escalera, estando arriba, le pega una patada a la escalera para que otros no puedan subir, ¿no? Esto de los privilegios adquiridos a través del tiempo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, ¿no? La mayoría de ustedes son educadores, ¿no? La educación efectivamente es encontrar todas las virtudes del otro que nos permitan aprender, ¿no? Y esta reforma es una invitación también para eso, ¿no? Es ver efectivamente dónde están mis privilegios. Yo digo, yo tuve la suerte de estudiar afuera y estoy convencido al día de hoy que fue más suerte que mérito, ¿no? Porque efectivamente tuve la oportunidad de estudiar, más encima me dieron una beca del gobierno, del presidente Piñera, por cierto, y ningún... a lo que voy es que efectivamente es muy difícil reconocer que efectivamente si tuviéramos equidad, si tuviéramos igualdad de oportunidades, quizás había muchas personas más talentosas que yo que hubieran tenido un mejor desempeño en la universidad y que quizás se merecieran una beca mucho más que yo. Yo creo que efectivamente hay que tener ese tipo de reflexión en mente para que cuando tengamos una educación inclusiva efectivamente le perdamos el temor a que la escalera esté disponible para todos. Y que efectivamente tengamos educación inclusiva en todos los espacios. Y por eso que yo confío absolutamente, ¿no? Y no estoy jugando con esto. Esta reforma es una buena noticia para el Colegio San Sebastián porque le va a permitir profundizar su convicción inclusiva, abrir su oferta a un conjunto de padres y niños que quizás no podían pagar. El senador nos decía que no existe discriminación por razones económicas, ¿no? Pero las hay, ¿no? Cuando efectivamente tenemos niveles de copago, la familia chilena, la inmensa mayoría, no puede copagar la educación de sus hijos, ¿no? Y por lo tanto, es en lo económico un avance sustantivo a esa educación inclusiva y en la selección. Yo creo que hay que estar en esto
decirlo muy claramente, uno quiere o no tener entrevista, quiere o no tener, al final de cuentas, selección en la educación, ¿no? Si uno le quiere abrir la puerta a todos, ¿no? Y que todos los niños efectivamente puedan desarrollar sus talentos, desarrollar sus méritos y sus esfuerzos propios, lo que hay que hacer es que abrirle la puerta a todos, ¿no? Y que efectivamente estén en igualdad de condiciones para elegir el establecimiento. Y por supuesto que tiene que haber un compromiso, un vínculo, un conocimiento muy cercano, humano, entre los educadores y la familia, entre los educadores y los niños, ¿no? Pero la invitación a esto que no sea una exigencia, y ahí está el punto, para que no tengamos ninguna cortina de humo que nos confunde. No puede ser una exigencia, ¿no?, de el sostener. Si quiere hacer una charla voluntaria sobre el proyecto institucional del colegio, bienvenido sea, ningún problema. Por supuesto que los apoderados tienen que estar absolutamente informados cuál es el proyecto institucional, cuál es el proyecto de convivencia, el reglamento de convivencia interna, lo tienen que aceptar previo a la postulación, ¿no? Tienen que efectivamente manifestarse muy claramente, y no puede haber una entrevista que sea una exigencia para el proceso de admisión. Si quieren efectivamente tener una charla, un tour por el establecimiento, mostrarlo 10 veces si es necesario, todo un mes, bienvenido sea, ¿no? El punto está, una vez más, en el principio. Esta reforma nos invita a pensar sobre los principios de la educación y a, yo diría, cambiar de fondo para aprender una educación inclusiva, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, yo creo que menos caricatura y más discusión del fondo. El fondo es que efectivamente acojamos, cambiemos en nosotros mismos, no critiquemos solamente el del lado, cambiemos en nosotros mismos y nos abramos a una educación inclusiva. Agüita, don Felipe, porque viene otra. Dice que el establecimiento cambie de sociedad educacional a corporación o fundación. ¿Qué incidencia podría tener en la educación que reciben nuestros hijos? Muy brevemente, ¿no? Creo que ya lo he contestado. Yo diría, una discusión es la de los números, ¿no? Garantizar que efectivamente los recursos todos se invierten en educación. Sin embargo, lo más sustantivo es que efectivamente garanticemos que las comunidades están centradas en la educación de los niños y en nada más que eso, solo en eso. Es el mismo principio que estuvo en la LGE y se equivocaron un poquitito porque siguieron permitiendo el lucro. Cuando tenemos lucro y fines educacionales, siguen siendo dos principios. Necesitamos uno solo, fines educacionales. Yo me he tomado la libertad, por el rato que hemos estado, de la última pregunta. Y esta pregunta va para los tres. Hemos hablado mucho de calidad de educación y como profesores siempre decimos, bueno, ¿estamos entregando una educación de calidad? ¿Cómo se está midiendo si una educación es de calidad? ¿Cómo definen ustedes, cada uno de ustedes, educación de calidad? Aló. Mira, yo creo que ese es el centro. Yo lo que planteaba es que educación de calidad es aquella que permite y posibilita aprendizaje de contenidos, valores y actitudes. Eso es lo que yo entiendo como calidad, que hay un concepto atrás de eso, y no solo cuánta matemática, sino que ciudadanos y qué conductas son las que promuevo. Lo del Estadio Nacional del otro día no es un proceso casual. Ahí hay un proceso educativo que no ha ocurrido como sociedad. Y si eso lo entendemos como que está bien porque es una expresión así como de unos compadres que se fueron a un pito y se volvieron locos, yo creo que no entendemos la sociedad en que estamos. Y eso, cuando tenemos en Chile cerca de 500.000 personas desescolarizadas, creo que tenemos un problema social. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo del futuro de Chile, tiene que ver con lo que vamos a hacer en educación. Y en eso es que yo creo que el error de la prueba SIMSE es que termina midiendo, es como que uno midiera la mortalidad infantil y de allí definiera la calidad. Finalmente, la calidad de la salud es mucho más compleja que cuántos muertos cuento. Yo creo que el tema del SIMSE es finalmente el resultado final de un proceso muy complejo. Si tú me preguntas, es eso. Yo creo que el debate de fondo, y quiero salirme de dos cosillas. Uno, en el tema de lo que tú planteabas de selección, una cosa es cuán vinculante es ese proceso de selección y quién lo toma. Si lo toma solo el director o el sostenedor, yo creo que tenemos un problema. Porque si es solo él, es la discriminación entera. Y yo tengo un amigo que dice, dime lo que quieres y yo te lo argumento. Porque uno puede argumentar lo que quiera, pero si hay un proceso de un consejo escolar que toma una decisión sobre un proyecto educativo y ellos tienen que firmar una resolución de cómo yo selecciono, creo que es completamente distinto.
Y no confundamos una conversación sobre educación versus una conversación sobre la propiedad de los bienes y la legítima retribución por la inversión que yo hice en una infraestructura. Y yo creo que cuando se confunde eso, tenemos un problema, porque lógicamente si yo siento que lo que yo soy propietario y me costó 30 años construir, lo voy a perder, voy a colocar todos los argumentos que pueda, porque lo que quiero defender es mi propiedad. Legítimo eso. Y por lo tanto resolvamos ese problema y no confundamos la discusión sobre la infra versus la confusión con la discusión con la educación. Y yo creo que hay mecanismos técnicos de resolverlos distintos, porque lo que yo he escuchado es que, yo no soy muy experto en eso, pero una sociedad sin fines de lucro tiene un conjunto de restricciones legales sobre incluso el tema de cómo se consigue la plata versus una sociedad con fin educativo, y por lo tanto probablemente el problema que no tiene que ver con la educación hay que resolverlo también, porque hay alguien que, tipo señor Oliva, en que tiene una cadena de colegio, paga poco, se contrata él mismo, contrata a la ATE, contrata a la señora, etcétera, y saca 1.500 millones de pesos que podrían ser harto mejor usados si los coloco en el proceso educativo. Sigamos para que no se nos olvide que estamos en la calidad de la educación. Eso, pero es que he hablado tanto de lo de calidad de educación, tenía que hablar del resto. Por favor. A ver, a mí me gustaría humildemente citar al profesor Astin, ¿no? Que es un gringo que habla de la calidad en educación, el máximo desarrollo de las capacidades humanas de una comunidad en un contexto de equidad. Es sinceramente la que a mí en lo personal más me representa y está muy cercana a lo que como ministerio también hemos manifestado, ¿no? Como desarrollo de las capacidades humanas. Quiero detenerme brevemente en los componentes, ¿no? Las capacidades humanas, no voy a citar a Zen ni mucho menos, pero sí decir que efectivamente se expresan en un muy amplio margen, ¿no? No estamos hablando de matemáticas, lenguaje, no estamos hablando de los aspectos estrictamente cognitivos. Algunos psicólogos hablan de los 9 dimensiones cerebrales, ¿no? Donde lo cognitivo escasamente queda como 1,5 reflejada, ¿no? ¿Qué pasa con las otras y tantas? Por lo tanto, tenemos ahí muchas tareas pendientes, ¿no? Segundo elemento, el de la comunidad, ¿no? Y en esto me gustaría, sin querer parafrasear a Maturana, ¿no? Pero que nos habla también cuando le preguntan de la calidad de la educación, habla de las transformaciones, ¿no? Que las comunidades se transforman. Y yo quiero hacer muy humildemente la invitación a que nos transformemos en esta reforma educacional, ¿no? A encontrar ese corazoncito socialista, no sé, en la que está en todos nosotros, donde efectivamente algo aprendamos del otro, ¿no? Al final de cuentas nosotros aprendemos y decimos, oye, ¿será que efectivamente los 4.500 funcionarios del Ministerio de Educación somos todos unos burócratas, ¿no? Que estamos ahí calentando el asiento? O honestamente la inmensa mayoría, eso es lo que yo puedo atestiguar desde dentro, la inmensa mayoría comprometidos, pero acérrimamente con efectivamente brindar una educación de calidad a todo el mundo, tener un compromiso gigantesco. Estuvieron el otro día aquí la provincial Talagante, nuestra directora provincial, que ya es 2.0, le quiero decir, amigo alcalde, ¿no? Trabajando voluntariamente el día sábado para difundir la reforma educacional, 20 y tantos funcionarios públicos, porque están comprometidos de corazón, ¿no? Y saben que efectivamente lo que estamos haciendo es echar abajo ciertos mitos, es abrir nuevas oportunidades y desarrollar creo que el concepto de transformación de las comunidades es sustantivo y es muy fundamental, ¿no? Y finalmente en un marco de equidad, porque la calidad la equidad no la podemos entender como otra cosa que una dimensión de la calidad, ¿no? Calidad sin equidad, calidad segmentada en el mundo educacional no es calidad, ¿no? Calidad para unos pocos no es calidad, no solamente por el efecto pares, sino que al final de cuentas por un tema de justicia, por un tema de convicciones, ¿no? Por un tema de valores. Y por eso es que nos parece fundamental declarar, estamos de acuerdo con los valores de la reforma, ok, conversemos los dos mecanismos, pero no critiquemos los mecanismos por no estar de acuerdo con los valores, ¿no? Los valores, pensamos, son compartidos por la inmensísima mayoría de los chilenos y en buena hora le llegó el momento de generar estos cambios en nuestro sistema educacional. Ya no aguanta más un sistema que efectivamente es segregado, ¿no? Ya no aguanta más un sistema que no entrega las oportunidades a todo el mundo, sino que en función
de las capacidades de pago. Y eso es lo que tenemos que corregir muy urgentemente. Por cierto, discutamos cuáles son los mecanismos, pero en la medida que estemos de acuerdo con los principios, ¿no? La invitación, una vez más, es a que multipliquemos estos espacios, se lo agradezco profundamente, y que generemos todas las discusiones, todos los diálogos que sean necesarios, toda la información por delante que sea necesaria, para que asimilemos en cada espacio educativo esta reforma como una oportunidad de transformarnos, como una oportunidad para aprender del otro. Muchas gracias. Don Andrés, por favor. Yo quiero hacer dos comentarios directos, ¿no? Respecto del tema de la calidad y finalmente de esta invitación que se nos formula y de este tema, comillas, de los valores que mencionaba Felipe. Yo creo que lo que uno no debe hacer es suponerle a la opinión pública o suponerle a la gente contenidos que la gente no ha asumido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se piensa, y ahí están todas las encuestas de opinión pública, y se le pregunta a la gente si es partidaria del lucro, un porcentaje muy importante dice que no. No una gran mayoría, pero una mayoría significativa. Pero la pregunta siguiente, y le dicen, bueno, pero ¿y qué entiende usted por lucro? ¿Lo que entiende un ingeniero comercial de la Escuela de Economía de la Universidad Católica? No, la gente tiene muy clara la idea. Y hay dos visiones totalmente encontradas. Para unas personas, lucro está identificado con el concepto de ganancia ilegítima abusiva. Y hay otro porcentaje que considera que el lucro es una ganancia legítima. Y si uno mira las encuestas de opinión pública, están en este punto mitad y mitad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con decir qué valores estamos poniendo por delante. Dicho eso, yo quiero vincular el concepto de calidad. Y yo francamente en eso no tengo grandes diferencias ni con Gonzalo ni con Felipe, en esa conceptualización. ¿Quién puede estar a favor de una educación segregadora? ¿Quién puede decir, mire, no, a mí lo que me interesa es una educación que deliberadamente segregue, que los pobres estudien con los pobres y que los ricos estudien con los ricos? ¿Hay alguien que sea capaz siquiera de insinuar una cosa así? Bueno, habrá alguno, ¿no? Está bien, pues sí. Oye, si genios hay en todo, pero yo francamente no conozco a nadie que sostenga que el sistema educacional correcto es ese. Entonces, dicho eso, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El valor de la diversidad sí que es importante en términos de calidad. Y aquí engancho exactamente con estos proyectos educativos. Porque si finalmente lo que queremos tener es una oferta en el sentido de alternativas variadas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que tratar de meter toda la energía posible de la sociedad al proceso educativo. Entonces voy a tener una educación pública fuerte, que tiene que existir y que tiene que existir crecientemente prestigiada. Por eso, por ejemplo, que yo considero que es una locura lo que está pasando con el Instituto Nacional. Y que hoy día tengamos a todos los chiquillos del Instituto Nacional reclamando contra el ranking de notas. Típica política que no mira el efecto indeseado. Inventaron este ranking de notas supuestamente para beneficiar alumnos de colegios públicos. Y resulta que lo que está pasando es que los mejores alumnos del colegio, del Instituto Nacional, del Liceo Las Tarrias, el liceo que yo estudié mis últimos 2 años, del Liceo número 1 de Ñiña, se están yendo de los colegios buenos. ¿Por qué? Porque me lo dijeron otro día a mí en Temuco. Un cabrón me dijo, oiga, senador, yo me voy a cambiar de mi colegio, un particular subvencionado, el mejor de Temuco, el Camilo Enrique. Yo me voy a cambiar de colegio, me dijo. ¿Y por qué te vas a cambiar de colegio? Ah, me dice, porque yo quiero estudiar medicina. Pero ¿y por qué te vas a cambiar del mejor colegio porque quieres estudiar medicina? Ah, pues porque me perjudica el ranking. Me voy a ir a un colegio más bajo porque si me voy a un colegio peor, entonces el ranking me sube. Esas son las políticas públicas que tienen efectos indeseados. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Yo cómo visualizo esto? Una educación pública fuerte, lo voy a decir con todas sus letras, manejada por alcaldes que tengan atribuciones y recursos. Que existan corporaciones y fundaciones religiosas o de beneficencia. Pero esa es toda la versatilidad de la sociedad. Vuelvo al ejemplo práctico que nos reúne ahí. Si yo voy a decir, mire, finalmente voy a tener educación pública y educación a cargo de corporaciones y fundaciones, proyectos como este no caben. Y yo creo que esto de, comillas, el lucro, entendido como ganancia ilegítima, estamos en desacuerdo con ello.
pero como retribución justa no me parece que esté malo. Entonces, si yo restringo mi alternativa educacional a las corporaciones y fundaciones, que son, comillas, beneficencia, y por otro lado dejo al mundo municipal, estatal, que es exactamente el proyecto del gobierno, digamos las cosas como son, estoy dejando afuera proyectos como este. Y mi pregunta ¿es razonable? ¿No será mejor que aquí en Melipilla tengamos un colegio municipal bueno, un colegio, no sé, salesiano, de iglesia bueno, y tengamos un colegio que es un emprendimiento privado como este? ¿No es más rica la sociedad de esa manera? ¿No hay más alternativas? Si controlamos la gratuidad y si controlamos el proceso de selección, al final, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo si queremos tener energía como la de este colegio dentro del proceso educativo. Yo sostengo que sí, que eso ayuda y que no perjudica. Y hay otros que sostienen que no. Entonces, esa es la discusión. Yo creo que calidad y diversidad en algún punto van de la mano. Y creo que colegios como este, que se estigmatizan como de lucro, aportan calidad y aportan diversidad. Gracias. Para ir finalizando, quiero agradecer a todos el que hayan acogido nuestra invitación. Espero que se vayan con una claridad mayor a la anterior. Agradecer a nuestros expositores por haber dado un tiempo y clarificar algunas dudas que teníamos. Y quiero darle 2 minutos a cada uno para que se despidan de los asistentes. ¿No? Perfecto. Muchas gracias. A ver, momento. Aló. Solamente agradecer la iniciativa y decir que nosotros como gobierno reconocemos absolutamente el aporte de establecimientos como este y que tienen que seguir existiendo y que tienen que profundizar sus mejoras, ¿no? No hay ninguna propuesta que establezca que establecimientos como este no tienen que existir, todo lo contrario, los felicitamos y queremos que sigan emprendiendo su muy buen trabajo. Bueno, creo que ha sido un momento bastante importante que nos ha hecho reflexionar y conocer distintas visiones, de distintos puntos de vista de lo que era la reforma educacional hasta el momento. ¿Ya? Sí, seguimos un poco aventurando en cuanto a que lo que conocemos es un proyecto que ingresó al Parlamento y que no sabemos cuáles son las reformas, las indicaciones que se le van a hacer. Por lo tanto, a manera de información, creo que este espacio ha sido positivo, lo cual no significa que tengamos que tomar alguna posición frente a lo que se ha dicho. Creo que tenemos que seguir esperando, tenemos que seguir estando atentos y creo yo que en estos momentos lo más aconsejable es seguir trabajando como estamos, seguir demostrando que nuestro sector, que nuestros colegios son una alternativa válida como proyecto educativo para nuestra comunidad y creo que eso es lo que hoy en día el momento aconseja. Tuvimos muy buenas exposiciones y yo creo que en general fue una gran contribución, no solamente a la comunidad del colegio, sino que en definitiva a Melipilla. Creo que del debate ha quedado muy claro que la reforma educacional requiere muy importantes reformas y que colegios particulares subvencionados, precisamente como este, deben ser protegidos, defendidos y apoyados y no llenarlos de complicaciones, llenarlos de trabas y hacerles la vida imposible. Yo espero que a partir de estos debates y a partir de una comunidad escolar de los colegios que esté en el buen sentido de la palabra movilizada, logremos que el gobierno cambie esta reforma y podamos tener de verdad la reforma que el país necesita. Yo estoy muy contento, estoy satisfecho con el foro, creo que tenemos una concurrencia de público para un día frío como hoy, muy grande, ¿no? 200, 300 personas, algo así, y que efectivamente tuvimos una conversación, un diálogo muy fraterno, con diferentes opiniones, por cierto, y me parece que la comunidad, espero yo, confío en eso, se haya ido mucho más tranquila, con mejor información respecto a las buenas noticias que trae esta reforma, y por lo tanto solo me queda agradecer el espacio y agradecer la invitación del Colegio San Sebastián.